Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien. Gracias a Dios, hoy podemos tener este tiempo. Vamos a aprender la palabra de Dios. Primero oremos juntos. Vamos a orar juntos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, Dios misericordioso, te agradecemos y glorificamos por toda la gracia que nos das. Vivíamos cometiendo muchos pecados. Además, no temíamos el juicio después de la muerte. Vivíamos solamente para satisfacer la carne y no pensábamos sobre el destino de nuestro espíritu. Si hubiéramos muerto en ese momento, sin duda, íbamos a sufrir en el infierno eternamente. Pero el Dios Santo, que es rico en misericordia, envió a su Hijo al mundo para salvarnos a nosotros. El Hijo del Dios poderoso sufrió y murió en nuestro lugar, así que nuestros pecados fueron castigados en él. Nos dio la vida eterna y nos permitió la libertad. Gracias, Padre, porque nos recibiste como tus hijos y nos hiciste herederos del reino eterno. Jamás podremos entender perfectamente sobre tu grandeza y poder. Tampoco entendemos exactamente cuán gran valor tiene el privilegio que tenemos. Bendito Señor, eres digno de recibir toda la alabanza, honra, gloria y hasta nuestras vidas, porque nos creaste y salvaste. Por favor, ayúdanos a vivir de la manera adecuada como tus hijos. Deseamos vivir piadosamente, venciendo las tentaciones del mundo, a fin de ser usados como tus buenos obreros. Te pido que me des la sabiduría necesaria, el corazón adecuado para transmitir correctamente tu palabra y que nos hagas recibir bien tu enseñanza en nuestros corazones. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a buscar el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25, del versículo 3 al 5. Levítico capítulo 25, desde el versículo 3 hasta 5. Dice: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Hasta aquí. Dios creó al mundo por 6 días, ¿no? Y el 7º día tomó descanso. Para conmemorar esto, estableció el día de reposo. No solamente los hombres tenían reposo, del mismo modo, mandó que cada 7 años la tierra también reposara. Dijo: el 7º año la tierra tendrá descanso.
no sembrarás tu tierra. Entonces, naturalmente, el pueblo de Israel se habría preocupado, ¿no? Si no vamos a sembrar ni cegar, ¿qué comeremos? Pues moriremos por el hambre. Pero cuando Dios les mandó que no sembraran el año de reposo, ya Dios sabía de su preocupación y tenía la solución. Versículo 20. Y si diereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo, hasta el año noveno, hasta que venga su fruto. Comeréis del añejo. Esta historia es un buen ejemplo de que si vivimos obedeciendo y confiando en la promesa de Dios, Él nos cuidará y brindará lo que necesitamos. Además, el séptimo año, en otras palabras, el año de reposo, debían hacer una obra especial más. Busquemos Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 1 y 2. Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Jehová mandó que cada 7 años se remitieran las deudas, es decir, perdonar a una persona de su deuda. Por esto, el año de reposo se llamaba el año de la remisión. Creo que habían algunos que aprovechaban mal este beneficio. Por ejemplo, aunque podían pagar la deuda, demoraban a sabiendas el pago hasta el año de la remisión, ¿no? Entonces, no tenían que pagarla. Pero debían dejar ese caso en las manos de Dios, que Él castigaría a esas personas. Aparte de esto, en realidad, algunos se habrían preocupado por perder su dinero prestado. Obvio. No es que Dios solamente insistía que remitieran la deuda sin importar su pérdida. No, en verdad, había la promesa de bendición por esa buena obra. Versículo 4 y 5. Leamos juntos. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Y con respecto a esta historia, hoy quiero meditar con ustedes sobre un siervo que podía librarse el año de la remisión, pero rindió su libertad y escogió seguir siendo siervo por amor. ¿Okay?
Versículo 12. Versículo 12 al 14. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Si un deudor no podía pagar el dinero prestado, debía servir al acreedor como un siervo. Entonces, de la misma forma de remitir la deuda el año de la remisión, si ese deudor hubiera servido bien por 6 años, el dueño debía liberarlo el séptimo año, sin importar cuánta deuda quedara. ¡Qué bien! No solamente permitirle ser libre, además le daba muchos regalos para vivir. Dando este mandamiento, Jehová prometió que recompensaría al dueño por su misericordia. También dio esto, versículo 15. Versículo 15. Y te acordarás de que tú también fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. En este mandamiento está incluido el corazón del Dios misericordioso, que quiere darnos la gracia y la libertad. En realidad, hermanos, nosotros vivimos en la época que no podemos entender bien sobre cómo era realmente la vida de un siervo de entonces. No sentimos mucho el valor de la libertad, porque podemos comer cuando queremos comer. Y aunque parece que cada día tenemos que trabajar, prácticamente cuando nos enfermamos podemos pedir descanso, ¿no? Tenemos la libertad. No somos siervos. Tampoco podemos entender exactamente cómo era el siervo antes. Ahora, vamos a imaginar que somos un siervo de hace 3.500 años atrás, de la época del libro de Deuteronomio. Vamos. Debemos trabajar inevitablemente por la deuda en la casa de un rico, aguantando mucha tristeza y cansancio. Ya, hemos trabajado por 5 años, ¿ok? 5 años. La única esperanza es la remisión del séptimo año. Ya pasaron 5 años. ¡Wow! Solo me falta 1 año para poder ser libre. Y luego, ahora me quedan 6 meses no más. 6 meses no más. Y luego, el próximo mes seré libre. Así, contando los días que se quedan, anhelábamos, ¿no?, el día en que podremos ser libres. También, ¿qué regalo me daría el amo? ¿Qué regalo? Después de salir, ¿a dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a comer primero? ¿Pueden entender el gozo de este siervo? Una vez más, veamos el versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea,
y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Pero, acercándose el día de la remisión, extrañamente, en el corazón del siervo surgió una tristeza y preocupación. Finalmente, con una resolución, se acercó al amo y le pidió que no lo dejara libre. ¿Qué pasa? Versículo 16. Si él, un siervo, te amo, dijere, no te dejaré. ¿Por qué? Porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. El siervo le pidió al dueño, Señor mío, le agradezco de corazón, porque hasta ahora usted me ha ayudado mucho. Aunque soy un siervo insignificante, me ha tratado amablemente. Y a pesar de que ahora puedo salir de su casa libremente, según el mandamiento de Jehová acerca de la remisión, sin embargo, deseo servirle por toda mi vida, porque amo a usted y a su familia. Les amo mucho. ¿Cuál es la razón por la que este siervo escogió a permanecer como siervo, aunque podía ser libre? ¿Por qué razón? No era por la preocupación de qué comería y cómo viviría después de salir, ni por esperar una mejor recompensa. Por ejemplo, un buen sueldo o casarse con una esclava linda. No, solamente por el amor al dueño. Este siervo vendió la libertad. Pensando, por los 6 años pasados, mi Señor me ha dado mucho cariño. Aunque soy su siervo, siempre se preocupaba de mi hospedaje y comida. Y cuando me enfermé, me hizo descansar tranquilamente. ¿Qué le pagaré por todos sus beneficios para conmigo? Voy a servirle para siempre, porque le amo. Seguramente, el corazón del dueño estaba muy contento por él, ¿no? Y ese siervo recibiría más amor del dueño que antes. El título de la palabra de hoy es Siervo por amor. Siervo por amor. Un cierto ejemplo de esto es el amor de los padres, ¿no? Van al trabajo aguantando su cansancio, incluso en los momentos en que están delicados. ¿Por qué no quieren descansar? Las madres preparan alimento, lavan ropas, limpian la casa. Realmente, los padres son esclavos de sus hijos por amor. También hay una historia. El día 20 de diciembre del año 1936, hubo una noticia que asustó a toda Inglaterra y muchos países. El rey Eduardo VIII renunció a ser rey de Inglaterra porque se enamoró de una mujer, quería casarse con ella, pero ella era americana. Además, era divorciada. Debido a que, según la ley de Inglaterra, un rey no podía casarse con esa mujer, Eduardo VIII
rindió la posición de rey. ¿Saben? En esa época, el rey de Inglaterra tenía gran autoridad. Gobernaba hasta India y muchos otros países también. ¿Qué les parece su decisión? Rindió ser rey de Inglaterra y escogió a una mujer. Creo que algunas hermanas jóvenes dicen, oh, es muy hermoso y fantástico. O algunos hermanos dirían, ese hombre es necio. Un siervo que rindió la libertad por amor, o un rey que rindió el trono y grandes beneficios por amor. Idealmente, nos parecería una historia hermosa, pero si estuviéramos en la situación de ellos, ¿realmente tomaríamos esa decisión? No es fácil, prácticamente. Pero hermanos, todos nosotros conocemos a una persona quien realmente se hizo un siervo rindiendo su libertad y dejando el trono de rey. ¿Quién es él? Es nuestro Señor Jesucristo. No. Busquemos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8, dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo Jesús fue hecho un siervo. Pero, ¿cómo era Él antes de ser siervo? Era perfectamente libre. Primero, debido a que no era de carne, sino de espíritu. No tenía la restricción del espacio. Es decir, podía estar en todo lugar. Era más grande que todo el universo. También, como era eterno, no estaba siendo restringido por el tiempo, por el espacio, por el tiempo. No, nuestro Señor Jesús tenía la perfecta libertad. Además, era igual a Dios. Era el resplandor de la gloria de Dios. Era el Altísimo, superior a los ángeles. Y recibía honra y gloria desde antes que el mundo fuese. Pero Él se despojó a sí mismo, rindió su libertad y tomó forma de siervo por amor. Por amor. Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mire, entrando en el mundo, ¿qué quiere decir? Jesucristo era más grande que el universo, pero entró en el mundo pequeño y en la restricción del tiempo.
se metió a sí mismo en un cuerpo. Debía sentir cansancio, hambre y dolor. Y caminaba una larga distancia para viajar a otra ciudad y lavó los pies de sus discípulos. Nuestro Señor tenía toda la libertad y toda la autoridad, pero lo dejó todo y se hizo un siervo debajo de los hombres que eran su creación. El Creador recibió escupitazos, insultos, ofensas y muchos sufrimientos. Nuestro Señor Jesús era el soberano de la vida y de la muerte, pero fue asesinado y sepultado en una tumba. Filipenses 2:7 dice, se despojó a sí mismo. Se puede expresar, en otras palabras, el más libre rindió su libertad y el rey más glorioso dejó su trono. ¿Por qué razón? Por el amor para con nosotros. Busquemos Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Isaías 52, versículo 13. Isaías 52, versículo 13. Leamos juntos. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Aquí mi siervo se refiere a Isaías, no a Jesús, nuestro Señor. Mi siervo, mientras estaba en la tierra como un siervo, ¿qué le pasó? Versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Sufrió mucho. ¿Por qué razón? ¿Por qué nuestro Señor Jesús sufrió tanto? Capítulo 53, versículo 5. 53, versículo 5, leamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Jesucristo que era libre fue hecho siervo. Nos ha dado la libertad a nosotros. La palabra principal de hoy es Deuteronomio capítulo 15. Es sobre la historia de liberar a un siervo que trabajó por 6 años. Este 7º año se llama el año de la remisión. ¿Ok? Remisión. Recuerden estas palabras, por favor. Siervo o esclavo, liberar y remisión. Siervo, liberar, remisión. Esta historia es una sombra de la salvación de Jesucristo para con nosotros, que éramos esclavos del pecado. Vamos a ver Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Leamos juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, os hará libres. Quiere decir que ahora no son libres, es decir, son esclavos. Al oír esta palabra, los judíos refutaron. 33, versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí, queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha libertado del pecado mediante la verdad. ¿Ok? Dice, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es esa verdad? Para dar libertad. Jesús se presentó a sí mismo así. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha unido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Buenas nuevas sobre la libertad de los cautivos del pecado se llama el Evangelio de salvación. Por eso, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que el Evangelio, buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok. Les acabo de decir que el año en que se liberó un siervo se llamaba el año de la remisión, ¿no? Remisión. En Mateo 26, versículo 28, en la noche, antes que fuera crucificado, Jesús, tomando la última cena con sus discípulos, dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Wow. Quiere decir, mi sangre remitirá a muchos de sus pecados. Remitirá. La palabra más conveniente para remitir es libertad. Liberar. Busquemos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Leamos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Como ustedes saben bien, nuestra iglesia da mucha importancia a esta palabra, porque ella proclama que la salvación de Jesucristo es perfecta y eterna. Nuestro Señor Jesús cumplió la eterna redención por su sangre. En otras palabras, la sangre de Cristo
nos liberó para siempre del pecado. Y versículo 14 y 15. Hebreos 9, 14 y 15. Veamos juntos lentamente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El primer pacto se refiere a la ley. La manera de ser justificado debajo de la ley era: guarda los mandamientos, pues vivirás. Pero el ser humano que ha nacido en Adán no puede cumplir la ley de Dios. Más bien, con el corazón corto, ha cometido muchas transgresiones. Por ello, el Dios misericordioso estableció el nuevo pacto mediante su Hijo, que todo aquel que cree en Cristo, todos sus pecados serán cubiertos por la sangre de Cristo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Todos los sacrificios que habían ofrecido con la sangre de animales eran una sombra de la eterna redención por la sangre de Cristo, ¿no? Y las remisiones que eran hechas cada 7 años en la época del Antiguo Testamento también eran sombra de la remisión del nuevo pacto establecido mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios nos rescató, nos redimió. Éramos esclavos del pecado, pero Él remitió toda nuestra paga del pecado y nos hizo libres para siempre. Para siempre. El versículo 15 dice, versículo 15, Jesús nos permitió la remisión. Es decir, tenemos, ¿qué? ¿Qué tenemos? Jesús nos permitió la remisión, por eso nosotros tenemos la libertad. Pero, ¿qué dice en el versículo 14? Para que sirváis al Dios vivo. Para servir a Dios nos dio la libertad. ¿Puede entender? Quiere decir, somos libres, ¿sí o no? Somos libres y a la vez somos siervos de Dios por amor. ¿No? Por amor. Busquemos Primera de Corintios capítulo 7. Versículo 22. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22. Leamos juntos. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. Cristo nos hizo libres. También su amor nos hizo sus esclavos. Estos esclavos pueden trabajar por su Señor con gozo y felicidad.
Vamos a memorizar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué significa esta palabra? Construye. El poder que construye por amor es más potente que el poder que apresa con una cadena de fierro, ¿no? He visto varias veces en películas un agente de las fuerzas especiales lucha contra la mafia. La manera más usada por la mafia para capturar al agente es amenazar a su familia o a una mujer a la que él ama. Entonces, él no puede evitar. ¿Sí? Y normalmente muchas personas trabajan duro, aunque no dicen realmente como siervos de dinero, pero los cristianos trabajan por el Señor por amor. Servimos a Cristo porque le amamos. Somos siervos de Dios por amor. Cuando ama a otra persona verdaderamente, actúa como su siervo, ¿no? Una vez más, los padres viven realmente como siervos de sus hijos. Y entre pareja, cuando se aman mucho, se sirven como siervos mutuamente. El título de la prédica de hace 2 semanas fue la pregunta del Señor: ¿me amas? ¿Me amas? Hermanos, nuestra respuesta correcta a esa pregunta del Señor debe ser vivir como su siervo por amor. Vamos a pensar. Los ángeles también son siervos de Dios, pero ellos no son siervos por amor. ¿Por qué? Solamente los que han experimentado el amor de Dios pueden ser sus siervos por amor. ¿Los ángeles? No. Mire, este servicio que se dan por amor agrada mucho a nuestro Dios Altísimo. Absolutamente. Los ángeles cantarían muy hermosa, incomparablemente a nosotros. ¿Sí o no? Pero tenemos una convicción de que Dios se agrada más por nuestra alabanza que la alabanza de los ángeles, porque le alabamos por amor. Los muy ricos pueden ofrendar a la iglesia $1,000,000. ¿Cómo no? Pero nuestra ofrenda pequeña es más preciosa a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la damos por amor. Por amor. En San Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, veamos juntos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo Jesús no vino al mundo para ser servido, amén, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por nosotros. Y los que fueron rescatados por su muerte lo sirven por amor. Busquemos Juan capítulo 12.
Juan capítulo 12, versículo 26. San Juan capítulo 12, versículo 26. Leemos juntos. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Es una palabra muy hermosa. Una vez más leamos juntos. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En la palabra principal de hoy, Deuteronomio capítulo 15, encontramos a un siervo que, aunque podía ser libre, decidió seguir siendo siervo voluntariamente por amor a su Señor. Entonces, desde ese momento, ¿qué creen? ¿Cómo le trataría a su Señor? ¿Cómo? Seguramente no como un siervo normal, ¿no? Sino como un amigo o como un hijo, ¿no? ¿Qué creen, hermanos? ¿Por qué Dios habría escrito esa historia en la Biblia? ¿Por qué? ¿Solamente es un cuento antiguo? No. Nuestro Dios quiere encontrar ahora también a estos siervos por amor. Nuestro Dios, ¿saben? Quiere recibir nuestro servicio, ¿cómo no? De amor. Y quiere honrarlos a ellos. También, hermanos, la iglesia les agradece mucho por sus servicios, por amor. Busquemos Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Lentamente, leamos juntos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Quiere decir, Dios no es injusto, Dios es justo para olvidar. Jamás olvidará nuestra obra y trabajo que servimos a los hermanos por amor. Los recompensará. Versículo 11 y 12. Leamos juntos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amados hermanos, seamos siervos los unos de los otros. Sirvámonos por amor mutuamente. Todos. Con respecto a esta palabra, Hebreos capítulo 6, voy a presentarles un buen ejemplo. Conozco a un hermano, es coreano. Esta historia es de hace más de 20 años. Antes, él vivía disolutamente. No quería trabajar, solo quería tomar licor con sus amigos. Su madre se preocupaba mucho por él.
perdió una gran cantidad de dinero por ser estafado y hasta golpeó muy gravemente a una persona. Estaba en la cárcel. Su mamá lloró mucho y pidió muchas veces oración a los hermanos. Por favor, hermanos, oren por mi hijo. Gracias a Dios, él llegó a recibir la salvación. Y después, es verdad, nació de nuevo. Este hermano asistía muy fielmente a las prédicas y a las reuniones, pero casi no hablaba nada. Solo oía las palabras de otros hermanos. En el verano, en Corea, hace mucho calor y bastante humedad. Aún así, en la iglesia, él siempre estaba vestido de camisa larga. Creo que usted sabe por qué razón. Porque él tenía muchos tatuajes en sus brazos. Aunque antes no quería trabajar, pero después, buscando un trabajo, empezó a trabajar limpiando las calles en la noche. Ese trabajo era muy cansado, sucio y peligroso. Dios lo cambió. En estos días, él silenciosamente empezó a limpiar la iglesia también. ¿Cuándo? Trabajaba toda la noche limpiando las calles. Acababa su trabajo en la mañana. No sé, más o menos a las 5 o 6. Obviamente, habría estado muy cansado. ¿Cómo no? Pero venía a la iglesia en esas horas. Nadie estaba ahí. Nadie lo sabía por mucho tiempo. Secretamente limpiaba la iglesia, solo. Quizá por 2 horas, más de 2 horas. Es verdad, porque normalmente nuestra iglesia en Corea tiene el estacionamiento muy espacioso. Y luego iba a la casa y descansaba. Y en la noche asistía al culto de miércoles, a la reunión de varones, a la reunión de distrito y al seminario. Y luego de la iglesia directamente iba al trabajo. Y trabajaba toda la noche y el siguiente día en la mañana venía de nuevo a la iglesia para limpiarla todos los días. En verdad, ninguno sabía de su servicio. Por mucho tiempo después, su mamá, delante de los hermanos, lo avisó, llorando, con gran alegría, diciendo: agradezco mucho a Dios y a los hermanos ustedes. El Señor y sus oraciones cambiaron a mi hijo así. Al escucharla, muchos hermanos lloraron juntos. Luego, él mismo dio su testimonio. Hermanos, antes yo vivía de tales maneras desordenadas, pero gracias a Dios llegué a conocer el amor de Cristo. Antes había cometido muchas obras vergonzosas. Vivía como esclavo del diablo, pero el Señor me hizo libre. Quiero pagar por su gracia. También les agradezco y amo a ustedes. La obra que puedo hacer es solamente limpiar, nada más. En la noche yo limpio las calles por dinero, pero quiero dar mi amor al Señor limpiando su casa.
de verdad, no me siento cansado por hacer esa obra, más bien muy gozoso. Al llegar a la casa, me ducho, tomo desayuno y leo la Biblia, luego me acuesto. Puedo dormir profundamente porque siento una gran felicidad, como si Dios me acariciara. Realmente, hermanos, ese hermano era un siervo del Señor por amor, ¿no? Cuán feliz habría estado el corazón de Dios mirándolo. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Le honrará. En esa tierra, Dios le dio a ese hermano gran felicidad y su servicio de amor resplandecerá en el cielo para siempre. Okay. Nuestro hermano. Quiero presentarles un poco más sobre este hermano. Después que él dio su testimonio, la iglesia empezó a estar más limpia que antes. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Al darse cuenta de su obra, muchos jóvenes, antes de retirarse, cada noche limpiaban la iglesia porque querían ayudar su trabajo de la mañana. Y un hermano mayor también empezó a limpiar la iglesia en la mañana junto con él, diciendo, oyendo su testimonio, me sentí avergonzado porque yo vivo muy cerca de la iglesia. No lo habría pensado. Podían acabar más rápido porque dos hermanos hacían juntos la misma obra que antes había hecho uno solo. Y otro hermano tenía un restaurante que se ubicaba cerca de la iglesia. Allá atendía a la gente desde la mañana, vendiendo desayuno. Él invitó a estos dos hermanos diciendo, hermanos, yo también quiero acompañarles, pero no puedo. Por favor, después de limpiar la iglesia, vengan a mi restaurante. Voy a invitarles cada mañana. Y una bendición más. El hermano mayor que lo ayudaba antes estaba delicado, pero empezó a levantarse temprano y trabajaba desde la mañana, comía buen desayuno cada día. Llegó a estar mucho más sano que antes. Es cierto. Leemos una vez más Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Veamos juntos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Amén. Busquemos Gálatas capítulo 5. Vamos a ver. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1, leamos juntos. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
somos libres. Cristo nos dio la libertad. Debido a esto, no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del diablo. No vivamos como esclavos del pecado. No nos sujetemos a la esclavitud del dinero del mundo. Somos siervos de Cristo por amor. Demos nuestra vida y vamos a servir a la iglesia por amor. Versículo 13. Versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Leamos. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es verdad que tenemos libertad. Somos libres de la condenación del pecado. Pero esa libertad no significa que podemos vivir haciendo cualquier obra libremente. No. Debemos vivir dominando el deseo carnal y esforzarnos en ser santos como hijos del Dios Santo. Dice, servíos por amor los unos a los otros. Es decir, seamos siervos por amor mutuamente. ¿Okay? Vamos a vivir como siervos de Cristo y siervos de los hermanos. También tenemos otra razón por la cual debemos ser siervos. ¿Qué? Esto es para ganar las almas. Vamos a ver, Segunda de Corintios, capítulo 4, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Miren bien, en este versículo podemos entender bien esa parte. Nosotros predicamos a Jesucristo. Amén. No nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo como Señor. Pero dijo, por amor de Jesús somos vuestros siervos. ¿Ok? ¿Qué le parece, hermanos? Este versículo. Somos vuestros siervos por amor de Cristo. ¿Vuestros siervos? Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Miren bien, Pablo dijo, no os hagáis esclavos de los hombres, pero dijo, nosotros somos vuestros siervos. Pues es una contradicción. Hermanos, no debemos ser esclavos de los hombres, pero tenemos que ser siervos de los hombres para salvarlos. ¿Entienden? Busquemos 1 de Corintios, capítulo 9. 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Versículo 19, leamos juntos. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número, para ganar muchas almas. ¿Okay? Para salvar a una persona, ¿qué debemos hacer? No solo invitarla a que escuche el seminario, sino que debemos tratarla amablemente, soportar, reteniendo nuestro pensamiento,
y servir para agradar su corazón. Es cierto que para ganar un alma debemos ser como su siervo, ¿no? Somos libres, pero hacemos esto por amor de Jesús, porque nuestro Señor quiere que sea salva esa persona. Por último, quiero decirles un punto más. Volvámonos a Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, versículo 2. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y versículo 16, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Versículo 17, veamos, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Cuando uno voluntariamente quería ser siervo de su Señor para siempre, debía horadar su oreja contra la puerta de la casa. ¿Qué simboliza esta historia? La oreja simboliza, voy a oír tu voz, Señor. Voy a obedecer a tu palabra. Y para horadar la oreja, obviamente tendría dolor. Esto simboliza, te obedeceré, aun cuando tu palabra fuera diferente de mi opinión. A pesar de que tuviera dolor para cumplirla, Señor, voy a sujetarme a tu orden. Horadar la oreja con dolor. Amados hermanos, vamos a pensar. Muy seguramente queremos oír las palabras dulces y de gracia. ¿Cómo no? Pero no es todo. No es todo. La iglesia verdadera debe proclamar lo que Dios quiere hablar y lo que debemos aprender, ¿no? Entre ellos, obviamente, a veces o muchas veces oiremos algunas palabras que no nos agradan, nos reprenden, nos hacen avergonzar e incluso nos molestan. Sí, es verdad, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo van a recibir este tipo de palabras? ¿Solamente van a querer escuchar las palabras agradables? No. Queremos ser siervos del Señor para siempre, por amor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, debemos horadar nuestra oreja a la casa del Señor. Quiere decir, debemos decir firmemente que vamos a recibir y obedecer toda la palabra del Señor, sin importar si es agradable a nuestro sentimiento o no. Amados hermanos, el Señor Altísimo fue hecho siervo por nosotros. Por ello, es muy digno que debemos ser sus siervos por amor. También, como Él nos dijo, vamos a servirnos los unos a los otros y ser siervos de la gente para salvar las almas perdidas. ¿Ok? Somos siervos de Dios por amor. Somos libres. Gracias, hermanos.
Oremos juntos para terminar. Señor, gracias. Nos hiciste libres del pecado por tu sangre. Bendito Señor Jesús, eres el creador de todas las cosas, pero para rescatarnos a nosotros te hiciste siervo. Fuiste escupido, golpeado y crucificado. No podemos expresar suficientemente toda nuestra gratitud. Queremos servirte a ti, Señor, porque tú nos serviste primero. Vamos a vivir como tus siervos, porque esto es muy digno ante el amor tan grande que nos das. Ayúdanos a distinguir tu voluntad correctamente y a vivir agradando a ti, Señor. Padre, te suplicamos que soluciones la epidemia del coronavirus y ayudes para que la condición de este país también esté tranquila, porque deseamos poder reunirnos en la iglesia y predicar la palabra más fuertemente. Permítenos la sabiduría para tener el correcto equilibrio en todas las áreas de nuestras vidas. Nuestra esperanza no está en esta tierra, sino arriba en el cielo. Haznos vivir aferrándonos firmemente a la esperanza del cielo y recordar tu gracia en cualquier circunstancia. A pesar de que la situación práctica es difícil, fortalécenos para avanzar cada día y para perseverar en predicar el Evangelio. Sabemos bien que vendrás pronto. Deseamos mucho encontrarnos delante de ti sin tener vergüenza. Despierta, por favor, nuestras almas y ayúdanos a vivir dignamente de tu gracia. Y ayúdanos, Señor, para que salga bien el proyecto de la construcción de nuestro templo. Te pedimos que protejas a todos nosotros hasta el próximo encuentro. Hemos orado en el santo nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén y amén. Hasta aquí, hermanos. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Bendiciones.